Muy buenos días a todos. Con fundamento con lo dispuesto por los artículos 41, 42, 43 y 47, fracción tercera de la Ley Orgánica del Poder Judicial del Estado de Yucatán, en el 36, 37, 38 y 39 del Reglamento Interior del Tribunal Superior de Justicia del Estado de Yucatán, me permito dar por instalada esta 23ª sesión ordinaria de la Sala Colegiada Civil y Familiar del Tribunal Superior de Justicia en el Estado de Yucatán, convocada para el día de hoy, jueves 26 de septiembre del año 2024 a las 10 horas. Secretaria, si nos apoya con el orden del día, por favor. Sí, gracias. En atención a la convocatoria, como primer punto, tenemos la asistencia e integración de la sala. Para tal efecto, se hace constar que se encuentran reunidos la magistrada primera, licenciada en Derecho, Patricia del Socorro Gamboa Wong; la magistrada segunda, doctora en Derecho, Sara Eugenia Ávila Novelo; el magistrado tercero y presidente de sala, licenciado en Derecho, Alberto Salón Bendre; la magistrada cuarta, doctora en Derecho, Graciela Alejandra Torres Garma; y el magistrado quinto, doctor en Derecho, José Pablo Abreu Sacramento. Continuando con el punto segundo de la convocatoria, como inciso A, tenemos la discusión y, en su caso, aprobación de los proyectos de TOCA listados en esta sesión, que son un total de 20, para ser expuestos y votados. Y en atención a la orden del día listada aprobada, se comenzará con el proyecto del TOCA de la magistrada primera relativo al número 571-2023, de curso de apelación interpuesto en contra del auto de fecha 30 de marzo de 2023, dictada en el expediente 316-2018, relativo al juicio ordinario civil y juzgado segundo civil del primer departamento judicial del Estado. Magistrada, tiene el uso de la voz. Gracias, secretaria. Buenos días, compañeros y compañeras. En la resolución impugnada se declaró la sentencia definitiva, donde se declaró improcedente la acción de prescripción positiva promovida por la actora ahora apelante, y procedente la reconvención en ejercicio de la acción reivindicatoria opuesta por el demandado, por lo que se ordenó a aquella entregarle a este el bien inmueble litigioso totalmente desocupado, así como el pago de frutos civiles, gastos y cosas del procedimiento de primera instancia. Inconforme la apelante refiere que la litis fue planteada de manera incorrecta, lo que derivó en una valoración probatoria deficiente, aunado a que la sentencia es incongruente. También refiere que la juez desechó posiciones que sí debieron haber sido articuladas al demandado durante la prueba de confesión a su cargo. Refiere también que la prueba testimonial desahogada por quien ahora recurre fue indebidamente valorada, aunado a que no se perfeccionó en forma colegiada por causas imputables al juzgado de origen. El documento base de la acción fue incorrectamente justipreciado y que no debió proceder la reconvención, ya que su promovente no aportó pruebas para demostrar sus pretensiones. Del estudio que se pone a consideración, consideramos que es fundada una parte del tercer agravio, ya que la prueba testimonial desahogada por la agraviada, si bien no tiene máxima eficacia probatoria, sí alcanza un valor presuntivo que, concatenado con el demás caudal probatorio, genera la convicción necesaria y fundada para concluir que la actora sí demostró que tiene la posesión necesaria para prescribir el predio demandado a su favor, por lo que procede revocar la sentencia apelada para el efecto de declarar procedente su acción. Decisión que hace innecesario el análisis de los demás motivos de disenso. Secretaria, por favor. Solicitar el sentido de la votación. Magistrada primera, A favor. magistrada segunda, magistrado tercero, A favor. magistrada cuarta, A favor del proyecto. magistrado quinto. A favor del proyecto. Teniendo 5 votos a favor, se aprueba el proyecto del TOCA 571-2023, revoca por unanimidad. Seguimos con el TOCA 206-2024 de la ponencia de la magistrada segunda, relativo al recurso de apelación interpuesto en contra del de la sentencia de fecha 22 de febrero de 2024, del del expediente 97-2022, juicio ordinario familiar de juzgado quinto de heredad familiar del primer departamento judicial del Estado. Magistrada, tiene usted el uso de la voz.
Muchas gracias, secretaria. Buenos días a todos y todas. Este asunto es un procedimiento ordinario oral familiar en el cual se solicitó la pérdida de la patria potestad del padre de los menores. Es la madre quien ejerce la acción y pues en consecuencia va solicitando en prestaciones accesorias como que se resuelva lo relativo a la guardia y custodia, tanto de manera provisional como definitiva, lo relacionado con los alimentos y un posible régimen de convivencia. En los hechos de la demanda, la actora señaló que el señor ha tenido en un estado de abandono a sus 2 hijos menores de edad, que desde hace años no se ocupa de ellos. Incluso pidió pensiones alimenticias retroactivas, señalando que no le había, perdón, que nunca había cubierto su obligación de alimentos. En la sentencia apelada se declaró improcedente la acción de pérdida de patria potestad y se determinaron se declararon las prestaciones correspondientes procedentes a guarda y custodia. Se determinó que el régimen de convivencia se suspendía por motivos relacionados con los derechos de los menores de edad y la situación que se estaba viviendo, y esa es en esencia la sentencia. Quien apela es la parte actora y a mi juicio resultan fundados sus agravios en lo relacionado a la patria potestad, porque la juez en la sentencia señaló que ella no tenía la legitimación para promover la pérdida de la patria potestad, que esto le correspondía únicamente a Prodenay, y señaló que no existía una sentencia previa en la cual se le hubieran fijado alimentos a el señor, por lo tanto no había caído en algún incumplimiento. A mi juicio es errado este criterio por cuanto el derecho a alimentos lo tiene la persona simple y sencillamente por el hecho de el parentesco, la afiliación que tiene con su padre. Y en el momento en el que a él le notificaron, que cabe señalar que a él le notifican personalmente el procedimiento, ahí recayó la carga de la prueba en él para venir a comprobar que él había estado dando esos alimentos, lo cual no aconteció porque incluso el juicio se llevó en rebeldía. En lo relacionado con que la señora no tiene legitimación, también me parece incorrecto por cuanto no nos estamos basando en una cuestión de abandono de aquellos casos en los que los niños son, valga la redundancia, abandonados o dejados como una cuestión de lejanía nada más en algún centro o los padres de alguna manera se desajenan de ellos. En este caso es un abandono de las obligaciones de convivencia, de cuidado, de alimentos, etcétera, etcétera. Y en ese sentido, pues la mamá sí está legitimada, no le corresponde únicamente a la Prodenay esa acción. Entonces, se reasume jurisdicción, se hace el estudio correspondiente y considero que sí debe proceder este juicio de pérdida de patria potestad por las razones expuestas en la parte considerativa, que básicamente están relacionadas con los agravios de la señora. Hay algunas otras cuestiones relacionadas con los alimentos. También se hace el estudio porque no hubo un pronunciamiento respecto de dichos alimentos caídos, entonces también se reasume jurisdicción para hacer el estudio correspondiente y hacer la condena. Y en ese sentido considero que hay por ahí alguna cosa en la que no le asiste la razón a ella, pero en general los agravios son parcialmente fundados y por ello considero que debemos de modificar la sentencia definitiva a efecto de señalar que sí procede la pérdida de la patria potestad y resolver respecto de los diversos derechos y obligaciones accesorias. Secretaria. Se procede a solicitar el sentido de la votación. Magistrada primera, A favor. magistrada segunda, A favor. magistrado tercero, A favor. magistrada cuarta, A favor. magistrado quinto, A favor del proyecto.
Magistrado Quinto. A favor del proyecto. Gracias. Teniendo 5 votos a favor del proyecto del TOCA 206-2024, se aprueba o modifica por unanimidad. Continuamos con el TOCA 427-2024 de la ponencia del magistrado tercero, relativo al recurso de apelación interpuesto en contra de la sentencia de fecha 5 de abril de 2024, deducido del expediente 830-2022, relativo a las diligencias de jurisdicción voluntaria del juzgado sexto de Oralidad Familiar del primer departamento judicial del Estado. Magistrado tiene el uso de la voz. Gracias, secretaria. En este caso, el apelante es el deudor alimentista y presenta 4 agravios. En el primero, el recurrente aduce que no debieron proceder las diligencias de alimentos, ya que no se acreditó el caudal económico. En el segundo, que se realizó una indebida valoración probatoria de la declaración testimonial. En el tercero, que se valoró indebidamente la prueba de estudio socioeconómico y trabajo social. Y en el cuarto, que la juzgadora debió suplir la deficiencia de la queja y ordenar que médicos de instituciones públicas lo valoraran a fin de determinar si se encontraba incapacitado o padecía alguna enfermedad. Después de hacer análisis, lo que yo les quiero plantear es que el primer agravio para un servidor resulta infundado, ya que la juez de primera instancia actuó dentro de los límites de la lógica y la razón, al tomar como base para fijar el monto de la pensión alimenticia y el salario mínimo previsto en la Comisión Nacional de Salarios Mínimos, toda vez, si bien no se acreditó fehacientemente el ingreso real y preciso del deudor alimentista, también lo es que en autos quedó acreditado que el deudor alimentario realiza pequeños trabajos de estructuras, motivo por el cual la jueza acertadamente consideró el salario mínimo general, actuando así en concordancia con los principios de proporcionalidad y congruencia. El segundo también estimo que es infundado, ya que contrario a lo manifestado por el recurrente, la aludida probanza sí fue debidamente valorada. Además, dicha prueba testimonial tuvo fuerza probatoria, como lo señaló la juez de primera instancia en la resolución combatida, ya que ésta puede libremente, haciendo uso de su arbitrio, atribuir o restar valor probatorio a las declaraciones de los testigos. El tercero igual estimo que es infundado, ya que si bien es cierto que el recurrente en el informe él señaló que parecía alguna enfermedad, también lo es que la información contenida en él únicamente es el resultado de lo que el propio deudor alimentario le manifestó a dicho trabajador social. Y en el último agravio, considero que resulta improcedente por inoperante, ya que toda vez que dichos agravios no constituyen argumentos que tiendan a controvertir las consideraciones sustentadas en el fallo de primera instancia donde se justificó el derecho de sus hijas y la necesidad que tienen de recibir alimentos, siendo precisamente este el objeto del recurso de apelación, pues de la lectura de este no se advierte que ponga de manifiesto la ilegalidad de la sentencia, que por esta vía debe examinarse, ni constituyen verdaderos razonamientos que acrediten que la determinación sostenida por la juez sea contraria a la ley o a su interpretación jurídica. Por lo anterior, lo que les propongo es confirmar la sentencia. Procede a solicitar el sentido de la votación. Magistrada primera. A favor. Magistrada segunda. A favor. Magistrado tercero. A favor. Magistrada cuarta. A favor del proyecto. Magistrado quinto. A favor del proyecto. Teniendo 5 votos a favor del proyecto del TOCA 427-2024, se aprueba con firma por unanimidad. Continuamos con el TOCA 130-2024 de la ponencia de la magistrada cuarta, relativo al recurso de apelación interpuesto en contra de la sentencia de fecha 29 de enero de 2024, deducido del expediente 275-2020, relativo al juicio ordinario civil del juzgado cuarto civil y primer departamento judicial del Estado. Magistrada, tiene usted el uso de la voz. Gracias, secretaria. Buenos días a todos. En el proyecto que someto a consideración, se resuelve respecto del recurso de apelación interpuesto por la parte actora, en el cual la juzgadora del conocimiento declaró la improcedencia del juicio ordinario civil interpuesto. Lo anterior, toda vez que el demandante no acreditó la causa generadora de la posesión, así como tampoco los elementos de esta, a fin de prescribir los 8 inmuebles que relaciona en su demanda. Si bien exhibió una constancia ejidal de su contenido, no se advirtió cesión alguna de derechos ni de la propiedad efectuada a su favor respecto del inmueble asentado en la documental de referencia. Del mismo modo, no logró demostrar la identidad entre dicho inmueble con aquellos que pretendió prescribir, ya que omitió ofrecer y perfeccionar algún medio de convicción que probare la identificación entre unos y otros. En este sentido, y es dable concluir que el impugnante no acreditó detentar
los inmuebles en la litis en concepto de propietario de manera pública, pacífica y continua. Por lo tanto, la determinación de la juzgadora de origen se estima correcta y legal y en consecuencia, habiendo resultado fundados pero insuficientes por una parte y por otra infundados los agravios hechos valer por el apelante, se propone confirmar la resolución impugnada. Secretaria, por favor. Se procede a solicitar el sentido de la votación. Magistrada primera, A favor. magistrada segunda, A favor. magistrado tercero, A favor. magistrada cuarta, A favor. magistrado quinto. A favor del proyecto. Teniendo 5 votos a favor, el proyecto del TOCA 130 se confirma por unanimidad. Continuamos con el TOCA 253-2024 de la ponencia del magistrado quinto, relativo al recurso de revocación interpuesto en contra del auto de fecha 7 de agosto de 2024, dictado en los autos del TOCA de referencia. Magistrado, tiene usted el uso de la voz. Gracias, secretaria. En este asunto, una persona promovió un juicio ordinario civil de prescripción positiva en contra de una asociación civil. La juez resolvió que no procedió el juicio. Inconforme con dicha determinación, la promovente interpuso un recurso de apelación. En abril de 2024 se tuvo por presentada la parte actora con su escrito de expresión de agravios para continuar con el recurso de apelación y la parte demandada contestó en tiempo la vista de los agravios y el acuerdo que recayó allí en dicha contestación se notificó a las partes el 26 de abril del año en curso. Finalmente, el 7 de agosto de 2024, a razón de que no se presentó ningún escrito que haya impulsado el presente procedimiento en el plazo de 3 meses, esta sala colegiada decretó la caducidad de la instancia y sobreseyó el asunto. Inconforme con dicha determinación, la apelante interpuso el recurso de revocación que nos ocupa y en su escrito la recurrente argumenta que la sala no consideró varios días inhábiles en el periodo de 3 meses tras la última notificación, incluyendo el 1 y 3 de mayo, así como los días 4 y 5 de julio que se suspendió labores por el huracán Beryl en Yucatán y el periodo vacacional del 16 al 31 de julio. Y aduce que esto contradice el artículo 42 del Código de Procedimientos Civiles del Estado de Yucatán, que establece que no se cuentan los días sin actuaciones judiciales. Además, sostiene que la resolución impugnada vulnera sus derechos fundamentales y su garantía de audiencia. El proyecto propone confirmar el acto impugnado con base en las siguientes consideraciones. El artículo 53 del Código establece que si los interesados no actúan durante 3 meses, el tribunal declarará la caducidad de la instancia. Y este plazo se aplica en cualquier etapa del proceso, desde el primer auto hasta antes de la citación para sentencia. Además, el primer tribunal colegiado del 14º circuito, en el que nos encontramos, ha aclarado que meses consecutivos se refiere a días naturales, incluyendo días inhábiles y aquellos en los que no es posible la realización de actuaciones judiciales por cualquier circunstancia. Aunque el artículo 42 que señala la recurrente indica que los días sin actuaciones no se cuentan, el artículo 53 prevalece como disposición especial. En ese sentido, el plazo comienza el día siguiente a la última notificación y vence el día anterior del mes siguiente, continuando de esta forma durante 3 meses. Aplicado en el caso concreto, el tribunal aplicó la medida tras la notificación del acuerdo del 23 de abril de 2024, ya que no hubo acciones que los interesados realizaran para continuar el procedimiento, como pudo haber sido solicitar la fijación de la fecha y hora para celebrar la audiencia de alegatos. Por eso es que el plazo concluyó el 27 de julio de 2024 y la caducidad decretada el 7 de agosto es de acuerdo a la ley. Además, respecto a lo que señala la recurrente de que se lesionó su derecho de audiencia y se ignoraron los principios de derecho aplicable a la caducidad decretada, el proyecto señala que dicha determinación es constitucionalmente válida, ya que no se debe a la omisión de las autoridades, sino a la falta de impulso de las partes. Por lo tanto, se declara improcedente el recurso de revocación y se confirma el acuerdo impugnado. La propuesta.
Procedo a suscitar el sentido de la votación. Magistrada primera, A favor. magistrada segunda, A favor. magistrado tercero, A favor. magistrada cuarta, A favor. magistrado quinto. A favor del proyecto. Teniendo 5 votos a favor, se aprueba declarar improcedente y en consecuencia confirmar por unanimidad el proyecto del TOCA 253-2024. Seguimos con el TOCA 104-2024 de la ponencia de la magistrada primera relativo al recurso de apelación interpuesto en contra de la sentencia de fecha 9 de octubre de 2023, deducido del expediente 21-2020, juicio ordinario oral familiar de juzgado segundo de oralidad familiar turno vespertino del primer departamento judicial del Estado. Magistrada, tiene uso de la voz. Gracias, secretaria. En este asunto se declaró procedente el juicio ordinario familiar oral de reconocimiento de paternidad y en consecuencia se declaró que el demandado es el padre biológico de la menor de edad involucrada. Se ordenó remitir al registro civil de esta ciudad la copia de la resolución a efecto de que se realicen las anotaciones correspondientes. Se condenó al demandado al pago de una pensión alimenticia a favor del adolescente por la cantidad líquida que resulte del 30% del total de sus sueldos, emolumentos y demás prestaciones que devenga mensualmente como empleado. Cantidad por la que se ordenó su embargo, así como el embargo del predio de su propiedad, con el objeto de garantizar tal obligación. Asimismo, se condenó en concepto de pensión alimenticia retroactiva al deudor alimentario a pagar a su hija, representada por la actora, la cantidad de 1,017,010 pesos sin centavos moneda nacional, cantidad que deberá ser depositada por el deudor alimentario dentro de los 30 días hábiles siguientes a la notificación de la resolución. En sus agravios, el apelante refiere que respecto de la pensión alimenticia decretada en su contra, la juzgadora no consideró que el disidente cuenta con 2 acreedores alimentarios adicionales y únicamente hizo mención de tal hecho. Sin embargo, conforme al principio de proporcionalidad y en aras del principio del interés superior de la menor de edad, era una obligación para la juzgadora el ponderar las obligaciones que tiene el deudor frente a otros acreedores cuya existencia quedó probada. Refirió también que le causa agravio la condena de pagar en concepto de pensión alimenticia retroactiva, pues pasó por alto la autoridad jurisdiccional en primera instancia a criterio del apelante los parámetros que sirven para determinar el monto, entre el que destacó que sí existió conocimiento previo del embarazo y el nacimiento de la menor de edad con la finalidad de saber si tenía la intención de cumplir con las obligaciones. Al respecto, el agraviado señaló que la juzgadora únicamente tomó como prueba plena lo señalado por la parte actora en su demanda, sin que esto haya sido corroborado con otra prueba, solo justificando dicha aseveración con la declaración de los testigos, mismos que, como constan en autos, ninguno probó el dicho de la demandante, pues no estuvieron presentes y no fue testigo de oídas, ya que no pudo determinar hora, lugar ni tiempo en el que, según la testigo, ocurrieron los hechos. El disidente señaló que es inconcebible que se le condene a pagar los gastos y costos del juicio, toda vez que este juicio no fue provocado por negligencia o falta de interés del demandado, más allá de que se pudo comprobar en autos del expediente que no tenía conocimiento previo del nacimiento de la niña. En el estudio se considera que son esencialmente infundados los agravios expresados por el apelante, pero en atención a la protección del interés superior de una menor edad, se debe modificar la sentencia únicamente en lo relacionado al plazo concedido para el pago de la pensión alimenticia retroactiva. Se considera correcto lo fijado por la juzgadora de primera instancia respecto al monto de los alimentos retroactivos, pues fijó el porcentaje de los sueldos y salarios del demandado desde junio del año 2009 hasta diciembre del año 2022, condenándolo a pagar un total de 1,017,110 pesos moneda nacional.
se difiere en lo relacionado al plazo para el pago, pues se le condenó a que dicha cantidad deberá ser depositada en el juzgado dentro de los 30 días hábiles siguientes a la notificación de la resolución. Se afirma lo anterior, pues se considera que imponerle a pagar dicha cantidad en un plazo de 30 días hábiles podría resultar de imposible cumplimiento para el deudor alimentario. Además de que estaríamos poniendo en riesgo a sus otros acreedores alimentarios. Luego, entonces, es necesario que en la etapa de ejecución de sentencia sean escuchadas las partes a fin de manifestar lo que a su derecho corresponda respecto al cumplimiento del pago de la pensión alimenticia retroactiva y ya fijada, y una vez hecho esto, el juzgador de origen resuelva lo conducente. Por lo tanto, repito, se propone modificar. Se procede a suscitar el sentido de la votación. Magistrada primera, A favor. magistrada segunda. A favor. Magistrado tercero, A favor. magistrada cuarta, A favor. magistrado quinto. A favor del proyecto. Teniendo 5 votos a favor del proyecto, el TOCA 104-2024 se aprueba, modifica por unanimidad. Continuamos con el TOCA 395-2024 de la ponencia de la magistrada segunda, relativo al recurso de apelación interpuesto en contra de la sentencia de fecha 22 de abril de 2024, deducido del expediente 758-2021, juicio ordinario oral familiar del juzgado segundo de la unidad familiar, turno vespertino del primer departamento judicial del Estado. Magistrada, tiene usted uso de la voz. Muchas gracias, secretaria. En este asunto se resolvió respecto de un procedimiento oral familiar en el que la acción ejercida fue el cese de una pensión alimenticia. Se declaró procedente y se sostuvo que el actor demostró que la demandada ya había dejado de necesitar alimentos, que ya era mayor de edad, que ya había cumplido una carrera profesional, con la cual podía llegarse de los medios necesarios para subsistir. Y en términos de los artículos 28 y 44, fracción segunda del Código de Familia, se condenó a la demandada, es decir, a la hija, al pago de gastos y costas del juicio conforme al artículo 24 del propio ordenamiento. En este caso es la parte demandada quien comparece a interponer el recurso de apelación y sus agravios los enfoca en 2 aspectos principalmente. Uno, en cuanto a que la condena de gastos y costas resulta contraria a derecho por cuanto aduce que los procedimientos familiares no se rigen por la teoría del vencimiento, sino por otros principios que prevalecen en la materia, por lo que refiere que en este caso debería soportar los gastos generados cada parte en lo que corresponde a primera instancia especialmente, aduciendo que cada una se condujo de manera ecuánime sin provocar dilación o entorpecimientos injustificados, aunado a que señala que la parte actora no reclamó dicha prestación. En el segundo agravio, alega que se transgredió el artículo 17 constitucional, pues refiere que en ningún momento del procedimiento se le hizo saber que tenía derecho a los mecanismos alternativos de solución de controversias. Me parece que en lo relativo al primer agravio, al relacionado con los gastos y costas, resulta fundado. Es verídico que la parte actora no reclamó en su escrito de demanda el pago de gastos y costas del procedimiento. Además, también le asiste la razón al apelante cuando señala que la condena que en ese sentido se le impuso no resulta pegada a derecho. En los procedimientos de índole familiar no existe la condena en costas con base en la teoría del vencimiento puro, sino únicamente en su caso por la temeridad de alguna de las partes, según se actualizan las circunstancias particulares que contiene el artículo 27 del Código Procesal de la materia. Máxime que en todos los juicios familiares se debe tener plena certeza de que la imposición de dicha condena no transgrede el derecho humano de acceso a la justicia reconocido en el artículo 17 constitucional, atendiendo a los derechos que se encuentran en pugna. Por ello, y dado que la legislación adjetiva de la materia no contempla la figura del reenvío, propongo que se reasuma jurisdicción para hacer el estudio debido y en el que se presentó en el proyecto, se considera que independientemente de que la demandada sí resultó vencida en juicio,
no ha lugar a condenarlo al pago de gastos y costas del procedimiento, partiendo de que el término temeridad se entiende como la disposición de espíritu de quien sostiene un litigio, no obstante su convencimiento de que sus pretensiones carecen de fundamento legal. Sin embargo, de la revisión del expediente se advierte que la demandada no actuó con ese ánimo, pues las constancias que conforman el expediente permiten avalar que al momento de contestar la demanda, ella tenía pleno convencimiento de encontrarse legitimada en términos del artículo 28 del Código de Familia para defender su derecho alimentario. Y cobra relevancia que al momento en que quedó conformada la relación jurídico-procesal del asunto, que fue cuando ella emitió oportunamente su contestación, el estado de necesidad que aseveró en sus hechos sí resultaba verídico, pues en esa temporalidad aún tenía la calidad de estudiante porque no había concluido su licenciatura, lo que efectivamente se corrobora con las documentales inherentes a su información académica. Por ello, no obstante, de la procedencia del juicio, por una circunstancia novedosa que aconteció durante la propia tramitación, como fue que la demandada oficialmente ya se había titulado de su licenciatura, se insiste en que dicha condición no prevalecía en ella al momento en que emitió su contestación y por ende no se puede afirmar que haya sostenido un litigio con temeridad. Por ello, considero que la demandada debe quedar exonerada del pago de gastos y costas del procedimiento, principalmente debe privilegiarse su derecho fundamental de acceso a la justicia reconocido en el ya mencionado artículo 17 constitucional. En cuanto a lo que alega de que en ningún momento se le hizo de su conocimiento de la cuestión de los medios alternativos de controversia, de solución de controversias, considero este agravio como inoperante por sustentarse en una premisa falsa, toda vez que se advierte de la revisión del expediente que sí se le hizo de su conocimiento. Entonces, al resultar fundados e inoperantes los agravios, considero que se debe modificar la resolución apelada en el sentido de exonerar a la demandada del pago de gastos y costas y que cada uno de ellos se haga responsable de estos gastos generados. Y se quedan intocados todos y cada uno de los puntos resolutivos restantes. Esa sería la propuesta. Se procede a suscitar el sentido de la votación. Magistrada primera, A favor. magistrada segunda, A favor. magistrado tercero, A favor. magistrada cuarta, A favor. magistrado quinto. A favor del proyecto. Teniendo 5 votos a favor, el proyecto del TOCA 395-2024 se aprueba, modifica por unanimidad. Seguimos con el TOCA 524-2024 de la ponencia del magistrado tercero relativo al recurso de apelación interpuesto en contra del auto de fecha 13 de junio de 2024 dictado en los actos del expediente 367-2024, juicio ordinario oral familiar del juzgado tercero de unidad familiar Túnez Vespertino del primer departamento judicial del Estado. Magistrado, tiene usted uso de la voz. Gracias, secretaria. En este caso, el apelante es la promovente. Fecha del auto impugnado es 13 de junio del año 2024, en el cual se declaró que no se admitía la demanda, toda vez que se advirtió que con el procedimiento instado para rectificar el acta de nacimiento de su hijo menor de edad pretendía la modificación de la filiación del mismo. En sus agravios, la recurrente no formuló agravio alguno, sin embargo, en mérito del interés superior del menor de edad involucrado, en suplencia de la deficiencia de la queja, se entró al estudio oficioso de dicha determinación apelada, determinándose que es de justo derecho que no se hubiera admitido el procedimiento intentado por la hora inconforme, toda vez que no resulta ser la vía correcta, ya que de la lectura integral del escrito de demanda se demuestra que lo que pretendió es que los apellidos del menor de edad se rectificaran, con el fin de que éste obtuviera el apellido del difunto cónyuge de la promovente y que pueda ser reconocido como su hijo adquiriendo los derechos de seguridad social y hereditarios. Por lo tanto, es evidente que la rectificación de los apellidos que pretende la actora sí constituye una alteración de la filiación. Por lo anterior, yo les propondría confirmar el acuerdo impugnado. Se procede a solicitar el sentido de la votación. Magistrada primera, A favor. magistrada segunda, A favor. magistrado tercero, A favor.
Magistrada cuarta, A favor. magistrado quinto. A favor del proyecto. Teniendo 5 votos a favor, se aprueba con firma por unanimidad el proyecto del TOCA 524-2024. Seguimos con el TOCA 205-2024 de la ponencia de la magistrada cuarta, relativo a recurso de apelación interpuesto en contra de la sentencia de fecha 29 de febrero de 2024 del estudio del expediente 547-2017, procedimiento especial de divorcios sin causales del Juzgado Quinto de Heredad Familiar del Primer Departamento Judicial del Estado. Magistrada, tiene usted el uso de la voz. Gracias, secretaria. Bien, en este proyecto se resuelve respecto del recurso de apelación interpuesto por la parte demandada en contra de la sentencia dictada en un procedimiento especial de divorcio sin causales. En este asunto estuvieron involucrados 2 menores de edad y los puntos litigiosos que se plantearon fueron la guardia y custodia, la pensión alimenticia de ambos menores de edad, así como la correspondiente garantía de los alimentos. Al dictarse la sentencia respectiva, se le concedió la custodia de un menor de edad al padre y el otro a la madre. Derivado de ello, se condenó al pago de pensiones alimenticias a favor de ambos menores de edad involucrados de la siguiente forma: el 20% de los sueldos y demás prestaciones devengados a favor del menor de edad que quedó bajo la custodia de la madre, y la cantidad de 1,867 pesos, moneda nacional, a favor del menor de edad que quedó bajo la custodia del padre. También se estableció el régimen de convivencia para la madre y el padre no custodios, así como las correspondientes garantías. Ahora bien, de los agravios que plantea la recurrente, estos van encaminados a rebatir 2 puntos torales: la guardia y custodia del hijo que quedó a favor del padre y la condena a pagar pensión alimenticia a favor de su referido hijo a cargo de la impugnante, así como la correspondiente garantía que se le fijó. También adujo cuestiones relativas a falta de fundamentación y motivación en la sentencia. En el estudio, los agravios los considero fundados por una parte, pero infundados por otra. Los fundados fueron los relativos al monto de la pensión alimenticia y la correspondiente garantía fijada a la madre. Esto con respecto al menor de edad que quedó bajo la custodia del padre, ya que se consideró que la autoridad de primer grado no se allegó de la información necesaria para poder establecer el monto que en realidad pudiera proporcionar la recurrente. Los infundados fueron los relativos a la guardia y custodia del hijo que quedó a favor del padre, ya que se consideró acertado lo determinado por el juzgador de primera instancia de otorgársela al padre. En cuanto a la falta de fundamentación y motivación, los agravios también se consideraron infundados. Y en tales condiciones propongo dejar insubsistente la sentencia apelada para efectos de que el juzgador de primera instancia se allegue de información necesaria con respecto a los ingresos de la deudora alimentaria, y aun cuando se determinara que la cantidad que debiera proporcionar sea la misma, el juzgador deberá realizar un ejercicio de ponderación de las circunstancias específicas del caso para que exista la factibilidad de que los pagos de ambas pensiones puedan realizarse en un menor perjuicio posible para las partes involucradas, siempre esto en aras de salvaguardar el interés superior de ambos menores involucrados. En cuanto a los demás puntos que no fueron materia de análisis y pronunciamiento, deberá el juzgador dejarlos intocados. Asimismo, como consecuencia de esta resolución adoptada, se propone dejar como medida provisional la suma de los 1,867 pesos, moneda nacional, de manera mensual a cargo del apelante y a favor de su hijo adolescente, en tanto se dicta la sentencia correspondiente. Por lo tanto, propongo dejar insubsistente. Se procede a suscitar el sentido de la votación. Magistrada primera, A favor. magistrada segunda, Favor. magistrado tercero, A favor. magistrada cuarta, A favor del proyecto. magistrado quinto. A favor del proyecto. Teniendo 5 votos a favor, el proyecto le toca 205-2024 se declara dejar insubsistente
por unanimidad. Sigue el TOCA 305-2024 de la ponencia del magistrado Quinto relativo al recurso de apelación interpuesto en contra de la sentencia de fecha 17 de noviembre de 2023 dictada en los autos del expediente 447-2023, diligencias de jurisdicción voluntaria de juzgado segundo mixto de lo civil y familiar del segundo departamento judicial del Estado. Magistrado, tiene uso de la voz. Gracias, secretaria. En este asunto, la madre de 3 menores de edad promovió unas diligencias de jurisdicción voluntaria con tramitación especial, alegando que el padre de sus hijos había dejado de cumplir con su obligación alimentaria desde que dejó de habitar el hogar conyugal. La jueza accedió a la petición de la madre y fijó alimentos a cargo del padre. Inconforme con tal determinación, el padre interpuso este recurso de apelación y en sus agravios el recurrente se duele primeramente de la falta de motivación y fundamentación de la sentencia recurrida. De igual forma, se queja de la falta de especificación del porcentaje de pensión que le corresponde a cada acreedor alimentista. También manifiesta que la autoridad no tuvo en cuenta al dictar la sentencia apelada que tiene otro acreedor alimentario con su actual pareja. Se duele de igual manera de que el porcentaje fijado en concepto de pensión alimenticia en caso de baja laboral no corresponde al porcentaje que fue fijado en concepto de alimentos, y expresa que no considera justa la cantidad fijada como concepto de garantía. El proyecto propone declarar parcialmente fundados los agravios planteados por el apelante y, por tanto, modificar la sentencia dictada combatida con base en los siguientes puntos. En primer lugar, la autoridad tuvo en cuenta, se propone que se establecer que la autoridad tuvo en cuenta el equilibrio del binomio posibilidad del deudor, necesidad de sus acreedores, por lo que a criterio del proyecto, el porcentaje fijado en concepto de alimentos se ajusta a los parámetros legales que justifican el equilibrio de dicho binomio, razón por la cual sí se fundamentó y motivó correctamente el porcentaje citado. Ahora bien, le asiste la razón al apelante en lo relativo que la autoridad debió de especificar el porcentaje que le corresponde a cada acreedor alimentista, por lo que del análisis de las constancias, al identificar que no existe ninguna situación especial particular en alguno de los 3 menores de edad, la propuesta es dividir en partes iguales el porcentaje fijado. En lo relativo a la existencia de otro acreedor alimentista, se declara inoperante el agravio de la propuesta por no haber sido parte del análisis de la sentencia combatida, y se dejan a salvo los derechos del recurrente para hacerlos valer por la vía ordinaria contenciosa en su caso. De igual manera, el proyecto propone declarar fundado el agravio relativo a que debe ser congruente el porcentaje fijado en concepto de pensión alimenticia con el decretado en caso de baja laboral, por ser ambas partes de las percepciones que recibirá el deudor, por lo que se procede a homologar el referido porcentaje. Y finalmente, en el proyecto de estudio se justifica la razón por la cual resulta correcta y ajustada a derecho la cantidad fijada en concepto de garantía de pago, a partir de considerar que esta es una facultad discrecional de la persona juzgadora y que el haberla establecido en dinero líquido permite mayor rapidez en el cobro en caso de ser necesario. Por lo tanto, repito, la propuesta es modificar. Se procede a solicitar el sentido de la votación. Magistrada primera, A favor. magistrada segunda, magistrado tercero, A favor. magistrada cuarta, A favor. magistrado quinto. A favor. Teniendo 5 votos a favor, el proyecto del TOCA 305-2024 se aprueba, modifica por unanimidad. Seguimos con el TOCA 114-2024 de la ponencia de la magistrada primera, relativo al recurso de apelación interpuesto en contra del auto de fecha 23 de enero de 2024, dictado en los actos del expediente 508-2023, juicio ordinario oral familiar del juzgado sexto de la unidad familiar del primer departamento judicial del Estado. Magistrada, tiene uso de la voz. Gracias, secretaria. La resolución apelada es el auto en el que no se admitió la demanda por falta de legitimación del inconforme.
El recurrente expresa como agravios en la parte medular que la juez de origen no realizó un análisis del caso concreto en atención al interés superior de la niñez, ya que al no admitir la demanda por falta de legitimación, se vulneran los intereses y bienestar del menor de edad involucrado en este asunto, debiendo nombrarla como tutor especial ante el conflicto de intereses y que antes de desechar llamar a juicio a los señores. En el proyecto se propone confirmar el auto apelado al ser parcialmente fundados los agravios, pero por una parte insuficientes para acceder a la pretensión del inconforme, toda vez que al verse inmersos los derechos de un menor de edad, se realizó un análisis del caso en cuestión, de acuerdo al escrito de demanda, sin entrar al fondo del asunto, considerando que el interés superior del niño, por lo que no se advirtió la vulneración de sus derechos que amerite la intervención de algún tutor o representante del menor de edad. Ahora, en relación a los agravios infundados, se tiene que la juez de origen cumplió con su obligación primordial de dar cumplimiento a los ordenamientos legales y decretar la falta de legitimación del inconforme, teniendo en consideración que quienes les corresponde ejercer la patria potestad y representarlo es a los padres, más aún cuando no existe situación de riesgo con su progenitora, quien tiene la custodia material del niño. Por tanto, el sentido es confirmar. Magistrada primera, A favor. magistrada segunda, Favor. magistrado tercero, A favor. magistrada cuarta, A favor. magistrado quinto. A favor del proyecto. Teniendo 5 votos a favor, el proyecto de TUCA 114 de 2024 se aprueba con firma por unanimidad. Seguimos con el TUCA 296 de 2024 de la ponencia de la magistrada segunda, relativo a recurso de apelación en contra del auto de fecha 2 de febrero de 2024, dictado en los autos del expediente 176 de 2014, relativo al juicio ordinario civil y juzgado segundo civil del primer departamento judicial del Estado. Magistrada, tiene usted uso de la voz. Gracias, secretaria. En este asunto es un auto dictado en etapa de ejecución de sentencia en el cual la parte apelante es la parte actora, quien se queja de la determinación de la juzgadora en el sentido de que no se accedió a enviar o a consignar, mejor dicho, al Ministerio Público el asunto. Sus quejas, la parte apelante refiere que no se aplicó el artículo 62 del Código de Procedimientos Civiles de forma correcta y que se violó en su perjuicio los artículos 8, 14 y 16 constitucionales, reiterando una afectación por parte de su representada, argumentando que de los autos se desprende que ya se ha requerido en diversas ocasiones a los demandados el cumplimiento de la sentencia ejecutoriada. Por ello considera que atento a dicho artículo 62 y a la desobediencia de la parte demandada, ya se configuró el delito de desobediencia de particulares previsto en el artículo 178 del Código Penal. Plantea también como agravios que se ha requerido en diversas ocasiones a los demandados el cumplimiento de la sentencia y que debe entenderse que al haberse realizado las notificaciones para su cumplimiento se debió acceder a tal consignación. A mi juicio, el auto impugnado es conforme a derecho, por cuanto le asiste la razón a la juzgadora en el sentido de que todos los requerimientos que se le han hecho a la parte demandada, ninguno ha sido en el sentido que pretende la impetrante, sino han sido, no se puede perder de vista que en la sentencia se resolvió respecto de la acción de rescisión instada por la parte actora, consistente en que la parte demandada, la condena consiste en que la parte demandada realice el pago
de cierta cantidad a la que se le condenó y que desocupe unos inmuebles que le fueron arrendados. Por lo que la medida que el apelante pretende que se aplique, esto es que se consignen los hechos al Ministerio Público en virtud de que no ha cumplido con tal sentencia y acorde a lo que ha ido sucediendo en la etapa de ejecución de sentencia, los requerimientos que se le han hecho, me parece que no es lo adecuado consignar al Ministerio Público, pues no son acordes los requerimientos realizados en la etapa de ejecución de sentencia, insisto, y lo que corresponde es impulsar tal cumplimiento haciendo las solicitudes adecuadas en relación con el lanzamiento de la parte demandada de los inmuebles y del conocimiento del primer grado, otras formas en las que se puede lograr el cobro de la cantidad antes referida. En ese sentido, insisto, me parecen infundados los agravios, no hay una violación al artículo 62 y en consecuencia no hay la vulneración de la que se queja respecto de los mencionados artículos constitucionales. En cuanto a lo aducido relacionado con el delito de desobediencia en el artículo 178, en donde alega que ya se configuró tal delito, me parece que resultan inoperantes estos agravios, por cuanto no combaten los argumentos esgrimidos por la juez del conocimiento, y tampoco puede perderse de vista que se trata de una cuestión en materia civil y acorde a los artículos 82 de la Ley Orgánica del Poder Judicial del Estado y los numerales 109 y 110 del Reglamento Interior del Consejo de la Judicatura del Poder Judicial del Estado de Yucatán, no se pueden aplicar preceptos en materia penal y determinar si ya se configuró o no un delito. Eso no le corresponde ni a esta sala ni a un juez civil. Cabe señalar que si ella considera que ya se configuró en este sentido algún delito, pues quedan a salvo sus derechos para que ella misma los haga valer en la vía y forma adecuada ante la autoridad correspondiente. Por lo tanto, a mi juicio, dado que los agravios serían infundados e inoperantes, se debe confirmar el auto apelado. Se procede a suscitar el sentido de la votación. Magistrada primera, A favor. magistrada segunda, A favor. magistrado tercero, A favor. magistrada cuarta, A favor. magistrado quinto. A favor del proyecto. Teniendo 5 votos a favor, se aprueba, confirma por unanimidad el proyecto del TOCA 296-2024. Se continúa con el TOCA 383-2024 de la ponencia del magistrado tercero, relativo al recurso de apelación interpuesto en contra del otro probatorio de remate de fecha 30 de abril 2024, dictado en el expediente 4087-2017, diligencias de jurisdicción voluntaria del juzgado primero de la familia del primer departamento judicial del Estado. Magistrado, tiene el gusto de la voz. Muchas gracias. En este caso, el apelante es el instituto acreedor en el procedimiento. Fecha del auto impugnado es el 30 de abril de 2024, en el cual se realiza la diligencia de remate en la que el juez declaró cerrado y fincado el remate del inmueble y dictó un auto probatorio en pública subasta y segunda en moneda a favor de la promovente, ordenando que el predio pasara a la rematadora libre de gravámenes por tratarse de una venta judicial y no se procedió a la adjudicación hasta en tanto se resolviera en definitiva el juicio de tercería excluyente de preferencia promovido por el instituto acreedor. En sus agravios presenta 3. El primero es la omisión de establecer con claridad el porcentaje de bien inmueble rematado, así como la diligencia debió de fundarse en la legislación civil local y no en la federal. Estimo que es infundado que la diligencia de remate contravenga lo dispuesto en los artículos 512 y 513 del Código Procesal, pues la tercería excluyente de preferencia interpuesta por el instituto no suspende el juicio principal y puede verificarse hasta la realización de que los bienes embargados, a diferencia de las tercerías excluyentes de dominio, en las que el juicio prosigue hasta antes del remate, motivo por el cual fue correcto verificar la audiencia de remate, y en cuanto al pago del remate, el juez adecuadamente indicó que la parte ejecutante lo haría en los términos de la postura presentada, aunado a que acorde con el diverso artículo 462 de la invocada legislación, el acreedor que se ostenta postor no está obligado a exhibir el 25% de la postura para entrar al remate, sin que ello conlleve que se le exima del pago, aunado a que,
Paradójicamente, a lo que reclama la parte quejosa en sus agravios, el juez de origen sí precisó que no se procedía a la adjudicación directa del inmueble rematado hasta en tanto quedara resuelto en definitiva el juicio de tercería expediente de preferencia. En su segundo agravio, combate que la audiencia de remate contraviene lo dispuesto por los artículos 511 y 513 del Código de Procedimientos Civiles, y en el tercero, la inexacta aplicación del artículo 1465 en relación con el numeral 2103, fracción séptima, ambos del Código Civil del Estado, y la falta de aplicación de los artículos 2046 y 2152 del propio ordenamiento, instando a que se reconozca de manera expresa su derecho de pago preferente como acreedor hipotecario y en consecuencia se acuerde que previo a levantar el gravamen hipotecario resulta necesario que el saldo del crédito que otorgó sea completamente liquidado. Considero que en el proceso de remate, uno de los derechos de los acreedores es el de comparecer a la audiencia del remate, diligencia donde deben hacer las observaciones que estimen pertinentes para la garantía de esos derechos. En ese tenor, las alegaciones que efectúa el Instituto Apelante relacionadas con que el inmueble no pase libre de gravamen al rematador, se reconozca de manera expresa su derecho de pago preferente como acreedor hipotecario y que su crédito sea liquidado previamente a ello, no fueron realizadas directamente en la audiencia de remate, a pesar de haber sido convocada para ello, por lo que tal omisión de manifestaciones en la propia audiencia ocasiona que se actualice la situación procesal denominada preclusión, pues el instituto no ejerció su derecho de acudir oportunamente a externar las alegaciones que pretende combatir en esta alzada, de ahí que sus agravios resulten inoperantes. Por último, sí considero fundados los agravios en cuanto a que la persona juzgadora no precisó el porcentaje del predio rematado y que debió fundarse en la legislación civil local, observándose que la diligencia sí atendió a todas las cuestiones procesales determinadas en la ley y que salvaguardan los derechos de las partes y del propio instituto apelante. Por ello, lo que les propongo es modificar la parte conducente de la diligencia y del auto probatorio para precisar el porcentaje del predio y la legislación aplicable. Por lo anterior, les propongo modificar parte conducente de la diligencia y del auto aprobatorio de remate. Se procede a suscitar el sentido de la votación. Magistrada primera, Favor. magistrada segunda, A favor. magistrado favor. tercero, A favor. gracias. Magistrada cuarta, A favor. magistrado quinto. A favor del proyecto. Teniendo 5 votos a favor, se declara modifica por unanimidad el proyecto del TOCA 383-2024. En lista sigue el TOCA 225-2024 de la pendencia de la magistrada cuarta, no obstante, se ha considerado retirarlo para un mayor estudio. Por consiguiente, nos pasamos al TOCA 343-2024 de la ponencia del magistrado quinto, relativo a recurso de apelación interpuesto en contra de la sentencia definitiva de fecha 27 de marzo de 2024 del estudio del expediente 194 de 2023, diligencia de ejecución voluntaria del juzgado quinto de la unidad familiar del primer departamento judicial del Estado. Magistrado, tiene el uso de la voz. Gracias, secretaria. En este asunto, una mujer promovió diligencias de jurisdicción voluntaria de tramitación especial con la finalidad de que se decrete una pensión alimenticia a favor de su hijo menor de edad y a cargo del padre de dicho niño. Al dictar sentencia, el juzgado de primera instancia decretó alimentos provisionales en cantidad líquida a favor del menor de edad involucrado. Inconforme con esta decisión, el deudor alimentista interpuso el recurso de apelación que nos ocupa y, en resumen, en su escrito de apelación, el recurrente expresó, primero, que la juez de primera instancia violó en su perjuicio la garantía de audiencia establecida en la Constitución, ya que no se le permitió una defensa adecuada antes del acto de privación. Segundo, que no se tomó en cuenta que la madre del menor de edad involucrado tiene la obligación de proporcionar también alimentos. Tercero, que la cantidad a la cual se le condenó a pagar en concepto de pensión alimenticia es excesiva. Cuarto, que la juez que se violó las normas reguladoras de la prueba y las leyes del procedimiento. Quinto, que la resolución impugnada viola sus derechos humanos de imparcialidad y acceso a la justicia al no haberle notificado el inicio de las diligencias de jurisdicción voluntaria para poder llevar una defensa adecuada. Y por último, que la sentencia recurrida viola en su perjuicio el principio de exhaustividad, ya que no se cumplió con la exigencia de responder a todas las pretensiones de las partes, lo cual
a juicio del recurrente no ocurrió porque no se notificó el inicio de las diligencias. El proyecto propone confirmar la resolución recurrida. Se propone declarar infundados los agravios relacionados a la violación de la garantía de audiencia antes de un acto de privación, así como la vulneración a los principios de imparcialidad, exhaustividad y derecho de acceso a la justicia. Se propone calificarlos así toda vez que la finalidad de la pensión alimenticia provisional no es privar al obligado de sus derechos en forma definitiva, sino asegurar de manera urgente la efectividad de los alimentos del acreedor. Por tanto, no puede considerarse un acto privativo respecto del cual deba observarse la garantía de audiencia, sino que se le considera un acto de molestia. Además, al tratarse de un procedimiento que se tramita por la vía de jurisdicción voluntaria, cuya característica principal es la ausencia de controversia, el juez únicamente resuelve con base en la solicitud y las pruebas del promovente, sin que la naturaleza del procedimiento permita el análisis de las pretensiones u oposición que pudiera tener el deudor alimentista, lo cual no implica una transgresión al principio de parcialidad y exhaustividad, cual de derecho de acceso a la justicia, ya que en caso de estar inconforme tiene salvos sus derechos para ejercitarlos por la vía contenciosa. Asimismo, se propone declarar inoperante el agravio relativo a la violación de normas reguladoras de la prueba porque la premisa que conforma dicho agravio es genérica, pues no ofrece razones para demostrar la incorrecta valoración que el juez hizo. Por otra parte, se propone declarar infundados los agravios relativos a la desproporcionalidad de la pensión por la falta de justificación exacta del caudal económico del recurrente, toda vez que la juez sí justificó el caudal económico del deudor, ya que si bien no existe un ingreso declarado por el recurrente para acreditar las posibilidades de este, la juez tomó en consideración la información bancaria recibida en la cual se reflejó el activo circulante mensual que ha tenido durante los últimos 2 años, lo cual se apega a lo establecido en el código, así como a los criterios sostenidos por este tribunal. Y finalmente se declara infundado el agravio relacionado a la carga alimentaria de la madre del acreedor alimentista, toda vez que ésta cumple con su obligación al tener incorporado al menor de edad en su domicilio. Por lo tanto, repito, se propone confirmar. Se procede a solicitar el sentido de la votación. Magistrada primera, A favor. magistrada segunda, A favor. magistrado tercero, A favor. magistrada cuarta, A favor. magistrado quinto. A favor, repito. Teniendo 5 votos a favor, se aprueba con firma por unanimidad el proyecto del TOCA 343-2024. Seguimos con el TOCA 142-2024 de la ponencia de la magistrada primera relativo al recurso de apelación interpuesto en contra de la sentencia de fecha 25 de enero de 2024 del domicilio del expediente 338-2019, vice ordinario civil del juzgado cuarto civil del primer departamento judicial del Estado. Magistrada, tiene usted la voz. Gracias, secretaria. En la sentencia dictada en este asunto, la juez determinó que no procedió el juicio ordinario civil de demolición de obra, promovido por los actores en contra de una ciudadana del Instituto de la Vivienda del Estado de Yucatán, IBEI, antes Comisión Ordenadora del Uso del Suelo del Estado de Yucatán y del Ayuntamiento de Mérida, Yucatán. En este proyecto se considera infundada la parte conducente del único agravio en razón de que no procedía por la vía civil la demolición que solicitaron las partes, ya que se encuentra sobre la vía 79 diagonales Sotzil de esta ciudad de Mérida, Yucatán, vialidad que es del dominio del poder público y pertenece al municipio de Mérida. Es entonces que el ayuntamiento debe ejercitar su acción por cuanto a éste le corresponde recuperar la posesión de la calle invadida, así como remover cualquier obstáculo que impida el uso adecuado de dicha vialidad. También resultó infundada la parte correspondiente a la legitimación de la parte conducente del único agravio del recurrente porque quedó demostrado que el propietario
de la calle antes citada es el municipio de Mérida, por lo que es esta la dependencia que está legitimada para ejercitar las acciones correspondientes y recuperar el espacio invadido por la obra de referencia. Por lo tanto, se propone confirmar. Se ha solicitado el sentido de la votación. Magistrada primera, A favor. magistrada segunda, A favor. magistrada tercero, A favor. magistrada cuarta, A favor. magistrado quinto. A favor del proyecto. Teniendo 5 votos a favor, el proyecto del TOCA 142-2024 se aprueba con firma por unanimidad. Sigue el TOCA 445-2024 de la ponencia del magistrado tercero, relativo al recurso de apelación interpuesto en contra del auto de fecha 10 de mayo de 2024, dictado en los actos del expediente 768-2023, juicio ordinario civil, juzgado tercero civil y primer departamento juzgado del Estado. Magistrado tiene el uso de la voz. Gracias, secretario. En este caso, el apelante es la parte actora. El contenido del auto impugnado, perdón, es el auto del 10 de mayo del 2024, en el que el juez de primera instancia no accedió por segunda ocasión a comisionar nuevamente al actuario adscrito a los juzgados civiles, mercantiles y familiares al predio señalado por los actores en su demanda para emplazar a su contraparte. Esto con motivo del asentado en la constancia actorial de fecha 26 de enero del 24. Después de hacer una revisión de los agravios, a juicio de un servidor, la determinación recurrida no resulta apegada a derecho, ya que al no acceder reiteradamente a comisionar al actuario, se está obstaculizando el pleno ejercicio al acceso a la justicia de los inconformes, pues aun cuando su negativa esté motivada con base en lo manifestado por la ciudadana actuaria en su constancia de fecha 26 de enero del 24, no pasa desapercibido que obran acumuladas en autos las copias certificadas del expediente 265-2023 del Juzgado Segundo de lo Civil, el primer departamento judicial del Estado, mismas que se ordenaron traer a la vista y de las que se desprende el hecho notorio de que la demandada reconoció ocupar el predio referido. En este orden de ideas, se considera que las circunstancias asentadas por la actuaria en la constancia de referencia no generan plena convicción sobre el abandono o desocupación del inmueble, ya que, como bien señalaron los impetrantes, se debió convalidar el dicho del único vecino que fue entrevistado por la fedataria con el dicho de otras personas que vivieran en la misma zona, a fin de que no quedara el menor grado de incertidumbre respecto si alguien habita o no en el predio en cuestión, y en caso afirmativo, si la persona que lo habita efectivamente es quien fuera señalada en autos como la demandada. En las narradas condiciones, a fin de evitar que se transgreda con ello las formalidades esenciales del procedimiento o que se impida el pleno ejercicio del derecho de acceso a la justicia de los quejosos, considero necesario revocar el auto impugnado con el objeto de que se comisione nuevamente al actuario judicial al predio señalado por los apelantes, tomando todas las medidas necesarias por parte de la jueza. Se procede a solicitar el sentido de la votación. Magistrada primera, A favor. magistrada segunda, magistrado tercero, A favor. magistrada cuarta, A favor. magistrado quinto. A favor del proyecto. Teniendo 5 votos a favor, se aprueba revoca por unanimidad el proyecto del TOCA 445-2024. En lista sigue el TOCA 393-2024 de la ponencia de la magistrada cuarta. Sin embargo, se ha considerado retirarlo para un mayor estudio. Por ende, nos pasamos al TOCA 452-2024 de la ponencia del magistrado quinto relativo al recurso de apelación en contra de la sentencia de fecha 9 de noviembre de 2023, dictado en el expediente 535-2023, juicio ordinario del juzgado cuarto de oralidad familiar del primer departamento judicial del Estado. Magistrado, tiene usted el uso de la voz. Gracias, secretaria. En este asunto, una persona promovió un juicio de reconocimiento de concubinato en contra de la sucesión de quien señala fue su pareja, con el objetivo principal de tramitar una pensión de viudez ante el Instituto Mexicano del Seguro Social.
Seguida la secuela procesal, el juez resolvió la procedencia de la acción y en consecuencia reconoció su carácter de concubino. Inconforme con la resolución, la interventora judicial de la asociación interpuso el presente recurso de apelación y en sus agravios se expone que el juez transgredió los artículos 14 y 16 de la Constitución porque fue privada del derecho a probar sus defensas y excepciones. Asimismo, se queja de la valoración de la prueba testimonial que ofreció su contraparte. Señala que los testigos se encontraban impedidos para declarar en el procedimiento en razón de su parentesco con la parte actora y que el juez ignoró que estos desconocían los hechos que narraron y que más bien declararon como testigos de oídas. Igualmente expresa que el razonamiento del juez para negar sus excepciones es contrario a derecho y vulnera sus derechos procesales, pues los documentos estaban viciados y no fueron presentados acorde a los preceptos legales correspondientes. Que la juez debió garantizar la legalidad del fondo y forma de la resolución, motivando adecuadamente y suficientemente lo que la especie omitió, que en ningún momento hubo equidad en la impartición de justicia, lo que la deja en un estado de indefensión, y que la autoridad responsable siempre debe velar por el interés superior del menor de edad, por lo que no es adecuado que no haya tomado en cuenta todas y cada una de las constancias que integran el expediente, antes de dicha sentencia. El proyecto propone declarar infundados los agravios del apelante y, por tanto, confirmar la sentencia de primera instancia a partir de los siguientes razonamientos. Se propone declarar infundado el agravio que expone la violación al derecho al debido proceso, ya que de las constancias se advierte que sí tuvo la oportunidad de ofrecer y desahogar sus pruebas, así como de exponer sus alegatos. Asimismo, se propone declarar infundado el agravio relativo a la valoración de la testimonial, toda vez que la legislación local en materia familiar no prohíbe que los parientes funjan como testigos en el procedimiento y, contrario a lo alegado, los testigos no fueron de oídas, sino que justificaron sus dichos, por lo que debe mantenerse su alcance probatorio. Y finalmente, el resto de los agravios se propone considerarlos como inoperantes por ser afirmaciones genéricas y no descalificar las razones del juez que justificaron su decisión. Por lo tanto, repito, se propone confirmar. Se procede a solicitar el sentido de la votación. Magistrada primera, A favor. magistrada segunda, A favor. magistrado tercero, A favor. magistrada cuarta, A favor. magistrado quinto. A favor. Teniendo 5 votos a favor, el proyecto del TOCA 452-2024 se aprueba con firma por unanimidad. Por último, tenemos el TOCA 560-2024 de la ponencia de la magistrada primera, relativo al recurso de denegada apelación interpuesto en contra de la resolución de fecha 20 de junio de 2024, deducido del expediente 6484-2011, juicio ordinario civil en unidad de matrimonio del juzgado primero de la familia del primer departamento judicial del Estado. Magistrada, tiene el uso de la voz. Gracias, secretaria. En sentencia definitiva se declaró procedente el juicio ordinario civil de nulidad de matrimonio, ordenándose abrir el incidente de liquidación de la sociedad conyugal en la etapa de ejecución. Seguidas las secuelas procesales correspondientes, se dictó sentencia interlocutoria en el indicado incidente, en la cual se resolvió sobre la disolución de la sociedad conyugal. Inconforme con la decisión, el aquí recurrente intentó apelar la resolución dictada en el incidente de disolución de la sociedad, recurso que le fue negado en el auto recurrido por cuanto el recurso fue interpuesto de forma extemporánea. En sus agravios, en síntesis, el recurrente argumenta que por tratarse de un recurso de apelación en contra de una sentencia interlocutoria, tenía 3 días para presentarlo, lo que hizo en tiempo y forma, por lo que se debió admitir el recurso de apelación. Le asiste la razón al recurrente en el sentido de que al tratarse de un recurso de apelación en contra de una sentencia interlocutoria, tenía el término de 3 días para presentar el recurso, y de la revisión de las constancias judiciales se hace evidente que en efecto el recurso fue presentado en tiempo y forma. Por tanto, el sentido que se propone es revocar la calificación de grado. Se procede a solicitar el sentido de la votación. Magistrada primera, A favor. magistrada segunda, magistrado tercero, A favor.
Magistrada Cuarta, A favor. magistrado Quinto. A favor. Teniendo 5 votos a favor, el proyecto del TOCA 560-2024 se aprueba revocar la calificación del grado por unanimidad. Se ha terminado con los proyectos listados para esta sesión y continuando con la convocatoria tenemos la programación de la siguiente sesión ordinaria. Para ello, en intención de la agenda, se realizaría el día 4 de octubre de 2024 a las 10 de la mañana. ¿Están de acuerdo? Sí. De acuerdo. Establecida la sesión ordinaria el día viernes 4 de octubre de 2024 a las 10 de la mañana. Siguiendo con el punto número 3, asuntos generales. ¿Algún asunto general a tratar? Sí, secretaria, si me permite, quisiera hacer 2 propuestas relacionadas con posibles precedentes. La primera, no sé si la magistrada Ávila estuviera de acuerdo en preparar un precedente del TOCA 395 que se discutió el día de hoy, relacionado con esta explicación y argumentación respecto al no cobro de costas de juicio en asuntos familiares y el concepto de temeridad. Ok, sería con base en explicar, hacer la interpretación de lo del concepto de temeridad con base en los artículos del Código de Procedimientos Familiares. Ok, sí, me parece, de acuerdo. Perfecto. Y el segundo, si están de acuerdo mis compañeras y compañeros, la idea sería recuperar de la sesión del 11 de septiembre también un precedente relacionado con el TOCA 351 familiar 2024, en relación con el derecho de la identidad de los menores de edad, el derecho a ser escuchados y la manera en que debe de ser abordada por la persona juzgadora estas escuchas y este derecho a la identidad en un proceso en donde se va a modificar el acta de nacimiento con una orden para el registro civil. Entonces, y ya enfocado en ese asunto, sé que es de una sesión pasada, pero revisando un poco el acuerdo general, la unidad de asuntos jurídicos tiene la posibilidad de solicitar o proponer un precedente y en ese caso, pues si nosotros como sala tenemos la posibilidad de hacerlo en la sala, en la sesión del día que se discutió, creo que con mayor razón, más que en la unidad de asuntos jurídicos, también tenemos esa posibilidad nosotros como sala, ¿no? De acuerdo. Muy bien. Queda Perfecto. establecido nuevos precedentes respecto a los TOCAS 395-2024 y 351-2024. Y siguiendo con el punto 4, para finalizar, se procede al cierre de la sesión. Magistrado presidente, procede. Gracias, secretaria. Pues bueno, una vez concluido con todos los puntos del orden del día y no habiendo más asuntos que tratar, podemos dar por concluida la 23ª sesión ordinaria de la Sala Colegiada Civil y Familiar del Tribunal Superior de Justicia en el Estado de Yucatán. Muchas gracias a todos y que pasen muy buenos días.